Hoy tenemos otra gran historia para ti. Toe te desea unos momentos de experiencia maravillosos. Luché como padre soltero después de que mi esposa falleciera. Mi cuñada se ofreció a ayudar, pero luego amenazó con quitarme a mis hijos. Hola a todos. Soy David, tengo 38 años y trabajo en una pequeña empresa de construcción en la ciudad. Siempre he sido un hombre práctico, tanto en mi trabajo como en casa. Mi esposa Laura y yo éramos compañeros en todo: criar a nuestros hijos, manejar nuestro hogar y simplemente vivir la vida juntos. Estuvimos casados durante 12 años y tuvimos dos hijos hermosos, María, de 10 años, y Jason, de 7. La vida era ajetreada pero feliz. Laura era todo para mí. Trabajaba a tiempo parcial como maestra, pero también era quien mantenía todo en orden en casa. Entonces, de la nada, Laura falleció a principios de este año. Tenía solo 36 años. Resultó que tenía una afección cardíaca no diagnosticada y un día simplemente no se despertó. No puedo ni siquiera explicar cómo me sentí. Fue como si me quitaran el suelo bajo mis pies y estaba tratando de averiguar cómo sobrevivir sin la persona que hacía que todo en mi vida tuviera sentido. Perder a Laura sumió todo en el caos, porque trabajar y ser padre no es fácil. María se volvió muy callada y retraída, comenzó a tener pesadillas y no quería hablar conmigo sobre lo que estaba pasando en su cabeza. Jason, por otro lado, empezó a portarse mal. Se metía en problemas en la escuela, se negaba a hacer la tarea y simplemente se volvía difícil en general. No sabía qué hacer. Apenas me mantenía a flote y, de repente, tuve que aprender a ser ambos padres mientras intentaba mantener mi trabajo. Era un desastre. Empecé a trabajar menos para poder estar con los niños, pero aún así sentía que estaba fallando en todo. Fue entonces cuando mi cuñada, Alan, empezó a involucrarse más. Al principio, estaba agradecido. Es la hermana menor de Laura, tiene 34 años, está casada con George y no tienen hijos, aunque no por falta de intentarlo. Alan ha tenido problemas de fertilidad. Se sometió a varios tratamientos de FIV, pero nunca funcionaron. Sé que eso ha sido difícil para ella, especialmente porque siempre vio la vida familiar de Laura como perfecta. Alan era el tipo de persona que siempre quiso lo que tenía Laura. Lo veía en pequeñas cosas a lo largo de los años. Siempre hacía comentarios sobre lo afortunada que era Laura por tener hijos, un esposo amoroso y un trabajo que le permitía estar en casa mucho tiempo. Creo que sentía que la vida de Laura era la que ella debería haber tenido, pero no consiguió. No le presté mucha atención en ese momento, pero ahora que lo pienso, tal vez debería haberlo hecho. Cuando Laura falleció, Alan se ofreció a ayudar con los niños. Venía a ayudar con las comidas, la lavandería y otras tareas del hogar. Honestamente, yo estaba en una especie de niebla, así que no lo cuestioné, necesitaba la ayuda. Empezó a pasar mucho tiempo con María y Jason, llevándolos al parque o simplemente pasando tiempo con ellos mientras yo intentaba lidiar con el trabajo y mantener la casa en orden. Parecía que realmente le importaba, y tal vez sí, pero después de un tiempo, las cosas comenzaron a sentirse raras. Alan hacía pequeños comentarios aquí y allá, criticando la forma en que estaba manejando las cosas. Decía cosas como "no crees que trabajas demasiado", o "los niños necesitan a alguien que pueda estar con ellos todo el tiempo". Pensé que tal vez estaba preocupada, pero luego empezó a tomar más decisiones por los niños sin consultarme. Me decía que María necesitaba esto o que Jason necesitaba aquello, y si no estaba de acuerdo, actuaba como si no supiera lo que era mejor para ellos. Sabía que Alan siempre había querido ser madre, y sentía pena por ella, pero empezó a parecer que intentaba ocupar el lugar de Laura de una manera que iba más allá de simplemente ayudar. Empezó a sugerir que los niños pasaran más tiempo en su casa, lo cual me parecía un poco raro, pero pensé que solo intentaba ayudar a su manera. No fue hasta que las cosas empeoraron que me di cuenta de cuánto se estaba extralimitando. El comportamiento de Alan siguió escalando. Empezó a hablar con María y Jason sobre quedarse más tiempo en su casa, y estaba claro que intentaba socavarme como padre. Les decía cosas como "¿no sería divertido vivir en la casa de la tía Alan? Podrías tener tu propia habitación y yo estaría en casa contigo todo el tiempo". Podía notar que María estaba confundida, y Jason, siendo más joven, no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero, claro, como niños que eran, les gustaba la idea de más atención y diversión en la casa de Alan. No era solo eso. Alan empezó a criticarme abiertamente frente a los niños.
Le decía a María que yo estaba demasiado ocupado trabajando y que no tenía suficiente tiempo para ellos, o sugería que Jason se estaba portando mal porque no le prestaba suficiente atención. Estaba haciendo lo mejor que podía, pero empecé a sentir que me estaban apartando de mi propia familia. Alan actuaba como si supiera más que yo, y estaba claro que quería asumir el papel de cuidadora principal de mis hijos. El punto de ruptura llegó un día cuando escuché a Alan hablando por teléfono con su esposo George. No sabía que estaba cerca, pero la escuché decirle que creía que sería mejor si ella y George adoptaran a María y Jason. Dijo que no estaba manejando bien las cosas y que los niños necesitaban estabilidad, algo que ella creía que yo no podía proporcionar. Estaba furioso. Esto ya no se trataba de ayudar, ella estaba tratando de quitarme a mis hijos. No pude contenerme más. Confronté a Alan ese mismo día, y las cosas se calentaron rápidamente. Le pregunté qué demonios pensaba que estaba haciendo hablando sobre adoptar a mis hijos a mis espaldas. Alan no lo negó, en su lugar, duplicó sus afirmaciones diciendo que solo estaba tratando de hacer lo que era mejor para María y Jason. Me acusó de descuidarlos y de centrarme demasiado en mi trabajo, diciendo que necesitaban a un padre que pudiera estar con ellos a tiempo completo. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que yo era su padre y que no tenía ningún derecho a siquiera sugerir que me los quitara. Ella respondió diciendo que si no me ponía las pilas, me denunciaría a los servicios de protección infantil por negligencia. Estaba atónito. Alan, la persona que pensé que estaba ayudándome, ahora me estaba amenazando con quitarme a mis hijos. Después de esa discusión, supe que no podía dejar que ella tuviera ese tipo de control sobre mi familia. Le dije que necesitaba dar un paso atrás y que los niños no se quedarían con ella de nuevo a menos que yo lo dijera. Alan no se lo tomó bien, y las cosas se descontrolaron rápidamente a partir de ahí. Alan no estaba mintiendo. Unos días después, me llegaron documentos legales. Ella había presentado una solicitud de custodia de emergencia de María y Jason. En su declaración, alegaba que yo era un padre no apto, citando mis largas horas de trabajo y el supuesto abandono emocional de los niños. Me encontraba en una situación desesperada. Tuve que encontrar un abogado rápidamente, y no tenía idea de cómo defenderme de estas acusaciones. No es como si pudiera renunciar a mi trabajo, necesitaba el ingreso para mantener a mi familia. Pero Alan había construido un caso en mi contra, y sentía que iba a ganar. Estaba aterrorizado de que realmente pudiera perder a mis hijos. Estoy aquí buscando consejos porque no sé qué hacer. Siento que estoy haciendo lo mejor que puedo, pero tal vez no sea suficiente. ¿Alan tiene razón? ¿Estoy fallando como padre? ¿Qué puedo hacer para proteger a mis hijos y mantener a mi familia unida? Actualización 1. Una vez que superé el shock inicial de la demanda de custodia de Alan, me di cuenta de que tenía que luchar. No podía dejar que me quitara a mis hijos. Mi abogado me dijo que teníamos que reunir la mayor cantidad de pruebas posible para demostrar que no estaba descuidando a María y Jason, así que eso se convirtió en mi enfoque. Lo primero que hice fue ajustar mi horario de trabajo. Reduje aún más mis horas y comencé a llegar a casa más temprano, asegurándome de ser yo quien recogiera a los niños de la escuela y estar presente para la cena y la hora de dormir. También contraté a una niñera a tiempo parcial para que ayudara después de la escuela, de modo que, incluso cuando no pudiera estar allí, los niños tuvieran a alguien en quien confiar. No se trataba de reemplazarme como su padre, pero quería demostrarle al tribunal que estaba haciendo esfuerzos para crear un entorno estable para ellos. Además de eso, inscribí a María y Jason en consejería de duelo. La pérdida de su madre había sido muy dura para ellos, y no me había dado cuenta de cuánto necesitaban ayuda para lidiar con sus emociones. La terapeuta fue genial, y ya podía ver una diferencia en cómo estaban manejando las cosas, especialmente María. En cuanto a la creciente interferencia de Alan, comencé a documentar todo. Cada vez que hacía un comentario sobre mi forma de ser padre o intentaba tomar decisiones por los niños sin mi permiso, lo anotaba. Guardé mensajes de texto y correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera ayudarme a demostrar cómo estaba tratando de manipular la situación. También contacté a personas que pudieran dar fe de mi papel como padre, mis empleados. Algunos clientes y los maestros de los niños sabían por lo que estaba pasando y habían visto de primera mano que estaba haciendo todo lo posible para cuidar de mi familia. Estaban dispuestos a testificar o escribir cartas a mi favor si era necesario. El apoyo de las personas que me rodeaban me dio la esperanza de que podía ganar esto, pero eso no impidió que Alan siguiera escalando las cosas. No se estaba dando por vencida y cada vez se volvía más desesperada.
Comenzó a usar las redes sociales para difundir mentiras sobre mí, pintándome como un adicto al trabajo que descuidaba a sus hijos. Publicaba cosas vagas pero maliciosas sobre cómo algunas personas no merecen ser padres si no pueden priorizar a sus hijos. No me mencionaba directamente, pero cualquiera que nos conociera sabía de quién estaba hablando. Además de eso, empezó a manipular a otros miembros de la familia. Les contaba verdades a medias, como que siempre estaba trabajando y apenas estaba con los niños, sin mencionar que estaba haciendo todo lo posible para estar con ellos. Algunos miembros de la familia comenzaron a llamarme, preocupados, incluso cuestionando si tal vez Alan tenía razón. Se sentía como si estuviera volviendo a las personas en mi contra, y eso lo hacía todo 10 veces más difícil. Pero lo peor fue cómo empezó a tratar de alejar a María y Jason de mí. Le decía a María que yo estaba pensando en enviarla a un internado, lo cual no era cierto en absoluto. Una noche, María vino a mí llorando, preguntando si ya no la quería. Estaba furioso de que Alan jugara con su cabeza de esa manera. Incluso trató de hacer que Jason sintiera que yo estaba decepcionado con él, diciéndole que sus problemas en la escuela eran culpa mía porque no le prestaba suficiente atención. Tuve que sentar a ambos niños y asegurarles que nada de lo que Alan estaba diciendo era cierto. Pero fue difícil para ellos entenderlo. Ya estaban confundidos y dolidos por la pérdida de su madre, y ahora su tía estaba empeorando las cosas. La audiencia preliminar llegó más rápido de lo que esperaba. El abogado de Alan presentó todas las pruebas de mi supuesto abandono, lo que incluía fotos de mi casa en un día desordenado, porque sí, a veces las cosas se desordenan cuando eres padre soltero. También mencionaron ocasiones en las que falté a eventos escolares, lo cual sucedió cuando apenas podía mantenerme en pie después de la muerte de Laura. Alan también testificó sobre cómo los niños estaban angustiados, haciendo parecer que yo era la causa de sus problemas emocionales en lugar de reconocer que estaban de duelo por la pérdida de su madre. Cuando fue mi turno, mi abogado presentó nuestras pruebas. Le mostré al tribunal que había ajustado mi horario de trabajo, que había contratado ayuda para asegurarme de que los niños fueran atendidos y que tanto María como Jason estaban recibiendo consejería para el duelo. También tenía cartas de sus maestros que demostraban que los niños estaban empezando a adaptarse y a mejorar poco a poco. El juez no dio un fallo final en la audiencia, pero ordenó evaluaciones en el hogar y entrevistas con los niños. Esto no había terminado, pero al menos tenía una oportunidad de demostrarle al tribunal que estaba haciendo todo lo posible para ser el mejor padre posible. Durante todo esto, alguien de quien no esperaba noticias se puso en contacto conmigo, Angela, la mejor amiga de Laura. Había sido cercana a Laura desde la secundaria, y siempre habíamos mantenido el contacto, aunque no nos habíamos visto mucho desde el funeral. Angela me dijo que había estado observando desde la distancia, pero que no podía quedarse callada por más tiempo. Estaba furiosa con Alan y quería ayudar en todo lo que pudiera. Angela reveló cosas que no sabía sobre Alan. Al parecer, Alan siempre había estado celosa de Laura, no solo por tener hijos, sino por la vida que llevaba en general. Me contó sobre conversaciones que había tenido con Alan a lo largo de los años, en las que Alan hablaba sobre lo injusto que era que Laura lo tuviera todo mientras ella luchaba por concebir. También dijo que Alan había estado haciendo comentarios extraños desde la muerte de Laura, casi como si pensara que ahora era su turno de arreglar las cosas asumiendo el papel de madre de mis hijos. Angela estaba dispuesta a testificar a mi favor, y honestamente, su apoyo se sintió como un salvavidas. Conocía a Alan mejor que la mayoría, y podía ayudar a mostrarle al tribunal lo que realmente estaba pasando, que esto no se trataba del bienestar de los niños, sino de la obsesión de Alan por tener la vida familiar que siempre quiso. Una noche, mientras estaba acostando a María, me miró y me dijo, «Papá, no quiero vivir con la tía Alan. Quiero quedarme contigo». Eso me rompió el corazón porque podía ver lo asustada que estaba. Ambos niños solo querían quedarse conmigo, pero Alan estaba haciendo que lo cuestionaran todo. Actualización 2. El día del juicio por la custodia finalmente llegó, y no puedo ni describir el estrés que sentí en los días previos. Traté de mantener la calma por el bien de los niños, pero por dentro estaba en pánico. Si Alan ganaba de alguna manera, no sabía cómo iba a sobrellevar perder a mis hijos. El abogado de Alan comenzó el juicio pintándome como un padre distraído y sobrecargado de trabajo que no podía proporcionar un entorno estable para los niños. Hizo un alegato emocional sobre cómo los niños estaban luchando con la muerte de su madre y cómo necesitaban un padre a tiempo completo para ayudarlos a sanar. Alan, por supuesto, afirmaba que ella era esa persona.
Su abogado incluso trajo a un supuesto experto que testificó que los niños en duelo necesitan atención constante y que un padre que se quedara en casa sería lo mejor para su recuperación emocional. Sabía que esto iba a suceder, pero aún así sentí como un golpe en el estómago escuchar a alguien sugerir que no era suficiente para mis propios hijos. Pero el verdadero punto de inflexión fue cuando la terapeuta que había estado trabajando con María y Jason testificó. Habló sobre cómo el duelo es un proceso largo, pero que los niños tenían un fuerte vínculo conmigo y que gradualmente estaban encontrando estabilidad en nuestro hogar. También dejó claro que separarlos de su padre, la única constante que les quedaba, solo les haría más daño. Pensé que eso iba a ser lo más importante de mi defensa, pero luego vino una sorpresa que nunca vi venir. George, el esposo de Alan, pidió testificar. George había estado callado durante todo este asunto. No lo conocía bien, pero asumí que estaba apoyando a Alan en su intento de obtener la custodia. Así que cuando subió al estrado, no sabía qué esperar. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. George admitió bajo juramento que estaba profundamente preocupado por el comportamiento de Alan. Dijo que en los últimos meses, ella se había obsesionado con la idea de asumir el papel de madre de María y Jason. Reveló que Alan siempre había tenido dificultades con la vida perfecta de Laura, y que incluso había expresado celos cuando Laura aún estaba viva. Continuó explicando que el deseo de Alan de adoptar a mis hijos no tenía que ver con su bienestar, sino con satisfacer una necesidad interna de ella, una necesidad que había crecido a raíz de sus problemas de fertilidad y su propio duelo. George también confesó que no apoyaba la decisión de Alan de presentar la demanda de custodia, pero que ella lo había hecho a sus espaldas. Dijo que estaba preocupado por el estado mental de Alan y que no creía que ella estuviera en el lugar adecuado para asumir la responsabilidad de criar a 2 niños en duelo. Alan parecía como si la hubieran atropellado, y pude ver cómo la expresión del juez cambiaba. Este fue un golpe devastador para su caso, y creo que todos en esa sala lo sabían. Como si las cosas no estuvieran ya lo suficientemente intensas, la siguiente parte del juicio fue el testimonio de María. El juez había decidido escuchar a ambos niños, pero dada su edad, no tenían que testificar en el tribunal formal. En su lugar, fueron entrevistados en un entorno más privado por un defensor de menores, y esas entrevistas fueron compartidas con el tribunal. María, mi dulce y callada hija, fue lo suficientemente valiente como para decirle al defensor que quería quedarse conmigo. Dijo que amaba a su tía Alan, pero que se sentía segura y querida en casa conmigo. Habló sobre cómo yo había estado allí para ella, cómo había reducido mis horas de trabajo para recogerla de la escuela, y cómo estábamos tratando de resolver las cosas juntos. Incluso mencionó que le gustaba ver a la consejera de duelo porque le estaba ayudando a lidiar con la ausencia de su madre. Cuando le preguntaron sobre Alan, María dijo que a veces se sentía confundida porque Alan le decía cosas que la hacían preocuparse, como la idea de que podría enviarla a un internado o que no podía cuidar de ella y Jason. Pero fue clara al decir que no quería dejar su hogar y que no quería vivir con nadie más que conmigo. La entrevista de Jason no fue tan detallada debido a su edad, pero dijo cosas similares. Le dijo al defensor que amaba a su papá y que quería quedarse conmigo. Escuchar sus voces en la grabación me destrozó. Estaban asustados, confundidos, pero al final del día, confiaban en mí para cuidar de. Después de que todo fue presentado, estaba aterrorizado, pero al mismo tiempo sentí que habíamos hecho todo lo que podíamos. El juez se tomó unos días para tomar una decisión final, pero cuando nos llamaron de nuevo al tribunal, finalmente escuché las palabras que había estado rogando por escuchar: la custodia quedaría conmigo. Una de las condiciones del fallo fue que debía mantener los arreglos actuales de cuidado de los niños, lo que significaba seguir con la niñera a tiempo parcial y mantener a los niños en consejería. No tuve ningún problema con eso. Quería hacer todo lo posible para asegurarme de que María y Jason estuvieran bien cuidados y apoyados emocionalmente. Finalmente, sentí que podía respirar de nuevo, pero aunque gané la batalla legal, sabía que las cosas no iban a volver a la normalidad de la noche a la mañana. El alivio que sentí después del fallo del juez fue inmenso, pero estaba claro que Alan no estaba manejando bien la decisión. Justo después del juicio, en el pasillo del tribunal, Alan tuvo un colapso emocional. Lloraba y gritaba, diciendo que solo había tratado de hacer lo correcto por los niños. George intentó consolarla, pero estaba claro que ella se sentía traicionada, no solo por el tribunal, sino también por su propio esposo. Honestamente, sentí un poco de lástima por ella. Sé cuánto deseaba tener hijos, y en su mente, probablemente pensaba que estaba haciendo lo correcto.
Pero sus acciones no tenían justificación, y tuve que recordarme constantemente que esto no se trataba de sus deseos, sino de lo que era mejor para María y Jason. Después del juicio, George me llamó para disculparse nuevamente por todo lo sucedido. Me dijo que iba a ayudar a Alan a obtener el apoyo emocional y mental que necesitaba, pero comprendía si quería mantener cierta distancia por un tiempo. Agradecí su sinceridad, pero no estaba listo para perdonar completamente a ninguno de los dos. Todavía sentía mucha rabia por cómo intentaron quitarme a mis hijos, y aunque sabía que George había hecho lo correcto al final, no era algo que pudiera olvidar fácilmente. Con el juicio finalmente detrás de nosotros, me concentré en volver a establecer una rutina para nosotros. Mantuve mis horas de trabajo flexibles, asegurándome de estar presente en las mañanas y las noches con los niños. También comencé a dedicar más tiempo a hablar con ellos sobre sus sentimientos, especialmente con María. Establecimos una especie de chequeos regulares, donde nos sentábamos y hablábamos sobre cómo iban las cosas. No siempre era fácil, ya que a veces María no quería hablar, pero creo que poco a poco le ayudó a saber que yo estaba allí para ella, sin importar qué. Aunque finalmente las cosas se estabilizaron, sabía que todavía teníamos un largo camino por recorrer. La pérdida de Laura aún pesaba mucho sobre nosotros, y algunos días eran más difíciles que otros. Pero lo importante era que ahora estábamos trabajando juntos como familia para superarlo. El vínculo con mis hijos se fortaleció aún más después del juicio. María, que al principio estaba muy retraída, comenzó a abrirse más conmigo, compartiendo sus miedos y sus esperanzas para el futuro. Jason también empezó a mostrar mejoras en su comportamiento en la escuela, y aunque aún tenía días difíciles, era claro que estaba empezando a encontrar algo de estabilidad. Con el paso del tiempo, Alan y George intentaron restablecer el contacto. Al principio, fui reacio a permitir que Alan volviera a ver a los niños, pero después de algunas conversaciones, decidí que lo mejor sería dejar que María y Jason tuvieran voz en esa decisión. María, siendo mayor y más consciente de lo que había sucedido, me dijo que estaba dispuesta a ver a su tía de nuevo, pero solo si yo estaba presente. Jason, por ser más joven, no entendía completamente todo lo que había pasado, pero dijo que extrañaba a su tía. Finalmente, acordé un encuentro supervisado. Fue incómodo al principio. No era nada como las reuniones familiares que solíamos tener cuando Laura estaba viva. Pero poco a poco, encontramos una manera de mantener una relación, aunque distante. Mi enfoque principal seguía siendo proteger emocionalmente a mis hijos. Aunque permití que Alan volviera a verlos, lo hice bajo mis propios términos. La confianza que se rompió no se iba a restaurar de la noche a la mañana, y aunque quería creer que Alan estaba trabajando en sí misma, también sabía que mi principal responsabilidad era asegurarme de que María y Jason estuvieran bien. Ahora, meses después, las cosas finalmente se han calmado un poco. No sé si alguna vez podré recuperar la relación que tenía con Alan antes de que todo esto sucediera, pero lo que sí sé es que he hecho lo mejor que puedo por mis hijos. He aprendido que no soy perfecto, que no siempre tengo las respuestas, pero cada día lucho por ser el padre que ellos necesitan. Hoy, sigo siendo un padre soltero que aún está aprendiendo a equilibrar el trabajo, el duelo y la crianza. Pero también soy un padre que luchó por sus hijos y que no se dio por vencido cuando las cosas se pusieron difíciles. Y eso, al final del día, es lo único que importa. Y hablamos sobre cómo iban las cosas. No siempre fue fácil, a veces ella no quería hablar, pero creo que le ayudó a saber que yo estaba ahí para ella. Así que eso es todo por ahora. No sé cuándo daré otra actualización, pero espero que esta sea la última por el momento. Ahora pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Esposa envió a su hermano policía para arrastrarme, de vuelta a la casa esposado, y me golpeó hasta dejarme inconsciente frente a nuestra hija después de que la descubrí engañándome y expuse su aventura, a la esposa de su amante. Hola a todos. Estoy sentado en mi caravana, fuera de una cafetería con acceso gratuito a Internet, escribiendo esto. He repasado esto muchas veces en mi cabeza, pero pensé que escribirlo podría ayudarme a aclarar los pensamientos que tengo. Abandoné a mi familia poco más de una semana después del día D. Mi esposa, 36 años, yo, 37 años, y nuestra hija, 13 años. Ya han pasado casi 6 meses desde ese día. Descubrí su infidelidad por casualidad. Estaba completamente en la oscuridad. Creía que teníamos un buen matrimonio, mucha intimidad, hablábamos de cosas durante horas, teníamos noches de citas regularmente, compartíamos y teníamos hobbies individuales. Estábamos sanos y en buena forma. Todo parecía bien.
O tal vez solo era yo pensando eso. Mi esposa, llamémosla Eva, me engañó, así que obviamente prefería a otro hombre, no a mí, y si podía traicionarme de esa manera, no podía amarme. Aquí estaba yo, pensando que ella era mi mejor amiga. Supongo que no. En retrospectiva, puedo ver que probablemente lo vi todo a través de gafas color de rosa. De hecho, creía que mi familia se preocupaba por mí. Creía que era amado. Era un tonto, supongo. Llegué tarde a casa del trabajo, tuve que asistir a un seminario de entrenamiento de seguridad. Ella estaba durmiendo en el sofá, y un mensaje con algunos emojis apareció en su teléfono, emojis como los que yo usaría cuando le enviaba mensajes. ¿Qué demonios? Espié y descubrí lo que había estado ocurriendo durante al menos 5 meses. Conocía al compañero de la aventura, llamémoslo Adán. Era un colega de trabajo suyo. Incluso había estado en una barbacoa en su casa y conocía a su familia. Estaba casado y tenía 3 hijos, el menor de solo 2 años. Mientras leía los mensajes, algo se rompió en mi cabeza. Me cambió fundamentalmente. Durante el transcurso de leer esos mensajes, pasé de amar a Eva más que a nada a odiarla, y luego a quedarme en blanco, no solo respecto a ella, sino a todo. Completamente insensible. Tomé fotos de los mensajes y me fui a la cama. No dormí nada, solo miraba el techo. Eva estaba molesta al día siguiente porque me fui a la cama sin despertarla. Se quejaba de dolor de cuello por dormir en el sofá toda la noche. Realmente no estaba escuchando. Solo recuerdo que pensaba en cómo todo estaba amortiguado, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Me sorprendió un poco lo poco que me importaba. Prácticamente no sentía nada. Debería estar enojado, ¿verdad? Durante el desayuno, no dije una sola palabra. Mi esposa y mi hija charlaban, no parecían notar nada diferente en mí, ni siquiera me reconocieron. Pero definitivamente no me sentía como yo mismo. Sentía que era alguien nuevo, alguien que no conocía ni comprendía, usando el traje del viejo yo. Pasé por todos los movimientos diarios, fui a trabajar, hice todo lo normal. La única diferencia es que, de alguna manera, dejé de hablar. Lamentablemente, me di cuenta de que nadie parecía notarlo. Era como si ni siquiera estuviera allí. Comencé a entender que Eva y mi hija realmente no me amaban. Estaba en la casa con ellas, pero a menos que quisieran algo de mí, realmente no interactuaban. Hablaban a mí, no conmigo, si eso tiene sentido. Sentía estas punzadas de dolor, iban y venían, a veces me abrumaban por completo. No estaba bien. Caminé así durante 5 días antes de que Eva me preguntara si algo andaba mal durante la cena. Quizás había dicho 3 palabras en total a ella y a mi hija durante ese periodo. Ni siquiera respondí a su pregunta. Solo hice una cara de estoy bien o no sé y continué comiendo. A ella le pareció bien eso. Al día siguiente, no fui al trabajo. Trabajo para la compañía de electricidad local, arreglo líneas eléctricas y cosas así. Empaqué algunas cosas al azar, más mi equipo de camping y casa. Realmente no tenía un plan. Lo puse en mi coche y caminé por el vecindario por un tiempo. Terminé sentado en la mesa de la cocina esperando que mi esposa llegara a casa. Ella llegó con unas bolsas de compras. Inmediatamente comenzó a hablar de su día mientras desempacaba. Yo solo me senté en la mesa de la cocina, sufriendo. Ni siquiera me miró, aparte de una mirada cuando entró en la cocina. Mi hija apareció e hizo lo mismo. Sus espaldas estaban vueltas hacia mí y hablaban de alguna tontería trivial en oferta. Nunca me había sentido tan rechazado, no apreciado o tan solo. Me sentí totalmente invisible, como si no estuviera allí o como si no valiera la pena que me reconocieran. Estaba pensando en nuestras vidas, y todo lo que podía ver era que no les importaba en absoluto. Probablemente nunca lo hicieron. Yo era un accesorio en sus vidas. Simplemente no les importaba. Era un adorno útil y conveniente. Me golpeó una ola de dolor. Lloré, pero aún así no lo notaron, así que me enojé. Muy enojado. Tenía un vaso de agua frente a mí. Me levanté y lo arrojé con fuerza contra los azulejos sobre el fregadero. Simplemente explotó, los fragmentos de vidrio llovieron sobre todo. Ambas se dieron la vuelta enojadas. ¿Qué demonios? Se congelaron, sin saber qué hacer cuando vieron mi rostro contorsionado y empapado de lágrimas. Hubo un largo silencio incómodo antes de que hablara. Id, sé todo sobre tu infidelidad con Adán. Me sorprendió lo claro que salió, ya que estaba apretando tanto la mandíbula que me dolía.
Mi hija miró a Eva. ¿Es eso cierto, mamá? Eva empezó a intentar explicar. Brevemente me miró y dijo: lo siento, puedo explicarlo. Luego se volvió hacia nuestra hija y comenzaron a discutir de nuevo. Era como si yo fuera invisible o algo así. Hola, aquí, el que lanzó el vaso. Después de unos minutos viendo su discusión cada vez más acalorada, simplemente salí y me metí en mi coche. Las miré de nuevo a través de la ventana, aún discutiendo en la cocina. Ni siquiera notaron que me había ido. Me quedé allí unos minutos más antes de darme por vencido y simplemente conduje. Pasaron unos 15 minutos antes de que Eva intentara llamarme, luego llamada tras llamada, luego una avalancha de mensajes de ambas. Simplemente los ignoré y eventualmente apagué el teléfono. Al día siguiente, saqué la mitad de nuestro dinero y llamé a mi jefe. Le dije que no sabía cuándo volvería. Me dijo que si no me presentaba, me despediría. Simplemente le dije está bien y colgué. Simplemente no me importaba. Fui a la casa de Adán. Su esposa abrió la puerta. Le di una copia de los mensajes y le dije lo que Adán y mi esposa habían estado haciendo. La dejé llorando en las escaleras. Al final del día, terminé en un hotel barato en las afueras de la ciudad. Los días siguientes fueron una especie de borrosidad mientras intentaba aceptar las cosas. No hice ningún progreso real, solo miraba la pared, tratando de pensar en razones para no terminar conmigo mismo. El hermano mayor de Eva es policía. Llamémoslo Bob. Bob apareció al tercer o cuarto día, no estoy seguro. No sé cómo me encontró. Intentó interrogarme. No dije nada. Cuando no me involucré, me dijo que estaba bajo arresto y me puso las esposas. Sin embargo, no me llevó a la estación como esperaba. Me llevó a casa. Bob me arrastró a la sala de estar, donde mi esposa e hija inmediatamente comenzaron a reprenderme. Aún no dije nada. Solo escuché con asombro mientras me decían lo terrible que era todo para ellas, lo horrible que era yo por haberlas preocupado. Esto continuó por un rato, y al final, Eva me gritó: di algo. La miré por un rato antes de decir calmadamente: no tengo nada que decirte. Bob se volvió loco y me estrelló contra la pared, gritándome que no hablara así a su hermana. Sentí una gran satisfacción con la reacción violenta de Bob. No sé por qué me hizo tan feliz. Me estaba riendo. La esposa de Bob lo dejó hace 4 meses. Sonreía Bob. Eres patético, Bob. ¿También golpeaste a tu esposa? Es por eso que te dejó. Bob me golpeó fuerte. Caí. Mi esposa e hija comenzaron a gritar a todo pulmón. Mientras intentaba levantarme, simplemente me reí más fuerte. No podía evitarlo. Estaba sangrando por algún lugar, lo vi en el suelo. Aún con las esposas puestas, riéndome. Tal vez fue lo absurdo de todo. Escupí sangre en la cara de Bob y le dije: a la mierda, Bob. Me golpeó nuevamente, lo suficientemente fuerte como para dejarme inconsciente. Esta vez me desperté en el hospital. Vomité por todo el suelo en cuanto abrí los ojos, así que supe que tenía una conmoción cerebral. Eva, Bob y mi hija estaban allí. Estaban hablando conmigo. Estaba demasiado confundido para entenderlo. Una enfermera apareció y les pidió que se fueran. Me consiguió un recipiente para vomitar y llamó a alguien para limpiar. Mientras tomaba mi pulso, le dije que mi familia me había puesto allí y que no debían acercarse a mí. Si volvían a entrar en la habitación, me iría. Simplemente me escaparía. Ella argumentó de manera un poco severa que escapar o incluso levantarme era una muy mala idea para mí, pero hablaría con seguridad. No los volví a ver en el hospital. Finalmente fue un alivio. Sentí un poco de paz, finalmente pude pensar. Estaba pensando en denunciar a Bob para que lo despidieran, pero es un pueblo pequeño. Sus colegas probablemente lo cubrirían. Consideré confrontar a mi esposa, pero eso tampoco tenía sentido para mí. Decidí desaparecer, convertirme en un fantasma. No quería volver a tener nada que ver con estas personas. Escribí una carta a cada uno de ellos. Advertí a Bob que si me molestaba de nuevo, lo denunciaría. Le dije a mi hija que Eva me había traicionado y que ella se quedaría sin un padre a partir de ahora. A Eva le hice una carta más larga. Traté de ser lo más práctico posible. Le dije que vendiera la casa, que no pagaría más la hipoteca ni los servicios públicos, etc.
Le dije que la reconciliación o incluso el contacto eran imposibles, especialmente después de que había enviado a su hermano para arrastrarme de regreso y golpearme hasta dejarme sin sentido frente a ellos. Le expliqué que nunca volvería a hacer nada por ella, así que si quería divorciarse, tendría que arreglarlo. Le dije que desaparecería y que no quería que me encontraran. Si interfería en mi vida de nuevo, simplemente me mataría. Le dije que nunca volveríamos a hablar. Terminé la carta diciéndole cuánto me había lastimado. Realmente lamento haberle dado esa última frase. Es como si la dejara robarme un poco más de mí. Como si la dejara darme un poco más de dolor. En el hospital, hice un plan sobre cómo podría desaparecer. Eva le dio al hospital algo de ropa fresca que me enviaron. Luego, una noche, simplemente salí por la escalera de emergencia trasera. Activé algún tipo de alarma. Estaba un poco en pánico, pero afortunadamente nadie me detuvo. Volví al hotel para recoger mi coche. Lo cambié por una pequeña caravana y partí. Conseguí un nuevo teléfono. La única persona a la que llamé fue a mi padre. Le conté todo y le dije que si le daba mi nuevo número a alguien, me volvería totalmente inalcanzable para siempre. Podía llamarme si necesitaba contactarme para algo, pero aparte de eso, quería que me dejaran solo. Durante los primeros meses, lamenté la pérdida de mi vida anterior. Pero me di cuenta de que estaba lamentando la pérdida de una fantasía, un recuerdo que solo existía en mi cabeza. La esposa amorosa, la hija, los amigos de la familia, todo era solo una ilusión en mi cabeza. Estas personas realmente nunca se preocuparon por mí. Con el tiempo, comencé a reconstruir una especie de vida. Solo que esta vez era un total fantasma. Desaparecí por completo de la sociedad. Ahora solo soy una casilla postal. Alquilo una caja de seguridad para guardar objetos de valor y efectivo. Hago trabajos ocasionales para ganar dinero. Cazo, pesco y recojo. Mi consumo de dinero es insignificante, por lo que mis reservas de efectivo en realidad están creciendo. No pago impuestos, no tengo cuenta bancaria. Cuando la gente me pregunta mi nombre, respondo, la gente me llama Fran. No es mi nombre. Hago todo lo posible para no contribuir a la sociedad ni a nada más. Sigo siendo invisible, como lo era con mi familia. Al menos ahora soy invisible para los extraños, no para las personas que afirman amarme. Y para ser honesto, ahora me gusta. Elaboro mi propia cerveza. Me muevo por todas partes y no tengo obligaciones. Trabajo cuando quiero. Paso mucho tiempo en la naturaleza simplemente relajándome. Tengo algunos amigos con los que cazo y pesco. Estoy en la mejor forma de mi vida. De hecho, todo en mi vida está mejorando. Al menos ahora nadie me usa para nada más que para su propio beneficio mientras finge que le importo. No sé qué pasó con mi esposa e hija, mis viejos amigos o el resto de la familia. No sé si estoy divorciado ahora o si debo manutención infantil. No sé qué pasó con la casa. Realmente no me importa. Mi padre ha intentado darme información algunas veces, pero cerré eso de inmediato. Él es el único con quien hablo ocasionalmente de mi vida anterior. Me siento libre, relajado y satisfecho. Podría decir que incluso soy feliz. No tengo mucho, pero no necesito mucho. Cuando llegue al final del camino, venderé todo y quemaré el resto de mi dinero. Me aseguraré de que no quede nada de valor, nada por lo que me recuerden. Luego caminaré en un parque nacional sin que nadie lo sepa y desapareceré para siempre. A veces voy a centros comerciales, estaciones de tren o autobuses y simplemente observo a la gente allí. Los veo a todos. Veo a los hombres como solía ser. Los hombres que se sacrifican por una sociedad y familias que no les importan una mierda. Hombres que se matan trabajando sin ningún reconocimiento o gratitud de nadie. Son presionados, empujados a hacer siempre más y sacrificar más y más tonterías sin sentido, ropa de marca, una casa más grande, más de esto, más de aquello. Ni siquiera reciben un simple gracias. Ninguna forma de gratitud o aprecio. En la mayoría de los casos, ni siquiera una sonrisa. Intentan engañarse a sí mismos, como yo lo hacía, negándose a reconocer la realidad. Pero lo veo en ellos, al igual que lo hacía yo. En el fondo lo saben. Reconozco esa mirada vacía de millones de millas. Solía tener la misma. Esto fue un desahogo agradable. Gracias por escuchar. Actualización 1. Primero, gracias a todos por sus comentarios y retroalimentación. Lamentablemente, no podré responder a todos. Hay demasiados para cubrir.
Hay muchas historias tristes en mensajes privados, muchos comentarios y críticas, muchas de ellas justificadas. No podré leerlo todo. Mientras leía ayer, comencé a experimentar algo similar al día que traté de confrontar a Eva, el mundo se volvió amortiguado, me sentí desconectado, etc. En resumen, no me sentía bien. Sentí que necesitaba desconectarme. Llamé a un amigo cazador y le pedí que viniera. Hablamos por teléfono hasta que llegó, y lo primero que hizo fue confiscar toda mi munición, así que supongo que estaba bastante preocupado. Llamó a mi papá y se quedó conmigo hasta que llegó. Me he mudado a otra ciudad, así que tomó más de 4 horas. Hablamos y discutimos muchos de los comentarios que encontré demasiado estresantes. No puedo recordar muchos detalles, todo está un poco borroso. Para hacer la historia corta, mi papá llegó y me llevó a ver a un médico. Como resultado, he sido ingresado en un centro psiquiátrico. Los doctores sospechan que sufro de trauma emocional y psicológico, probablemente depresión también. Aparentemente, la insensibilidad, el deseo extremo de aislarme, los comportamientos reactivos extraños, como reírme cuando me golpeaban, la sensación de que nadie me ama y el sentimiento de que no merezco amor, son indicadores bastante claros según el doctor. Realmente no sé. Tendré que esperar más diagnósticos. No tengo idea de lo que harán conmigo o si podrán hacer algo. Espero hablar con mi hija en un futuro cercano si los consejeros lo permiten y si ella quiere. Mi padre ha hablado un poco con ella sobre la situación. Me dice que me ama y pregunta por mí. Supongo que muchos de ustedes tenían razón. Soy un enorme pedazo de mierda. Mi papá está conmigo por ahora, y seré monitoreado las 24 horas durante los próximos días. Intentaron con algunos medicamentos, pero tuve una reacción muy negativa, pero intentarán algo más mañana. Bob, de alguna manera, encontró la publicación y me envió un mensaje pidiéndome disculpas. Eva no le había contado la verdadera razón por la que me fui al hotel, solo le había mencionado el incidente del vaso en la pared, omitiendo el resto. Bob me dijo que había informado a sus superiores sobre lo que había hecho cuando se enteró de la verdad. Según él, todas las personas que debían estar informadas ya lo sabían. Fue suspendido y se le ordenó asistir a un curso de control de la ira. Si presento una denuncia, será despedido. Ha preparado una confesión escrita completa y todo el papeleo para que yo lo firme si así lo deseo. Si elijo no seguir adelante con la denuncia, se le permitirá continuar trabajando con una reducción de sueldo y una degradación. Pero no sé qué hacer. Creo que me centraré en mí por ahora. Me siento un poco roto y perdido en este momento, así que necesito resolver eso primero. En realidad no sé nada en este momento. Sentí que necesitaba hacer una actualización para agradecer a todos. Me ayudaron a aceptar que necesitaba buscar ayuda. Tal vez publique otra actualización en el futuro. Gracias de nuevo. Actualización 2. Supongo que esta es una especie de actualización positiva. Gracias a todos los que se han puesto en contacto conmigo. Lamento no haber podido responder a todos, simplemente hay demasiados. Lo he intentado, pero he tenido acceso limitado durante la última semana. El hospital me quitó el acceso a Internet ya que causó bastante angustia leer algunos de los comentarios. Al principio estaba muy inestable. He salido desde el viernes por la mañana. He recibido mucha terapia y estoy mucho mejor. Estoy recibiendo tratamiento diario, pero ya no necesito estar ingresado. Sufro los efectos posteriores de un trauma emocional y tengo un leve trastorno de estrés postraumático. Mi comportamiento ha sido naturalmente irregular como resultado de esto. He estado en terapia intensiva y estoy tomando algunos medicamentos. Solo tomo las pastillas de vez en cuando en esta etapa, si me siento abrumado. Todavía recibo estas oleadas de dolor que me afectan, donde el mundo se vuelve insensible, pero es menos frecuente. Parte de mi comportamiento, especialmente el aislamiento, probablemente empeoró las cosas para mí. He hablado mucho con mi hija. Me dice que me ha perdonado, que nunca tuvo la intención de hacerme sentir no apreciado, que me ama. Los primeros días no la creí realmente, pero una vez que tuve algo de perspectiva, me di cuenta de que esta duda era completamente mía. Me he disculpado más veces de las que puedo contar. De hecho, ella ha empezado a decirme que deje de disculparme. Se ha mudado de casa de su madre y está viviendo con mi hermano y su familia en este momento. Se lleva muy bien con sus hijos, y mi hermano nos ha dicho que puede quedarse tanto tiempo como quiera. No estoy en condiciones de ser un padre a tiempo completo en este momento, así que por ahora se quedará con ellos. Mi hermano ha organizado terapia para ella,
y haré todo lo posible para ser el mejor padre que pueda ser de ahora en adelante. Mi esposa, Eva, también se ha mudado de la casa y está viviendo con sus padres. Mi padre ha estado pagando la hipoteca por mí sin que yo lo supiera, por lo que la casa aún no se ha vendido. No tengo ganas de volver allí, con todos los recuerdos. He decidido vender la casa y reducir mi estilo de vida a una casa pequeña y vivir una vida más cercana a la naturaleza, con menos estrés. Intentaré alquilar o comprar un terreno y vivir lo más simple posible, al menos por un tiempo. A mi hija le encanta esta idea y ha estado investigando casas pequeñas como una profesional. Adán, el amante, está tratando de reconciliarse con su esposa y ha cortado completamente el contacto con Eva. Eva ha estado yendo a la casa de mi padre casi semanalmente, suplicándole que me contacte y me deje hablar con ella. Si lo que su madre me cuenta es cierto, Eva perdió su trabajo y está en muy mal estado, apenas sale de su habitación en la casa de sus padres. Según su madre, está prácticamente aislada por todos. Hoy he encontrado un abogado y comenzaré el proceso de divorcio lo antes posible. Compré una caja entera del whisky favorito de mi amigo cazador y pasé la noche del sábado con él, agradeciéndole. Es un verdadero amigo, probablemente me salvó la vida. La aventura de mi esposa me rompió por completo, a mí y a mi familia. Estaba tan destrozado que ni siquiera podía verlo por mí mismo. En realidad, fueron todos los comentarios duros aquí en Reddit los que me hicieron aceptar que algo estaba gravemente mal conmigo. No habría pedido ayuda si no hubiera sido empujado al punto en el que comencé a desmoronarme. Hasta entonces, me mantenía medio a flote convenciéndome de que estaba mejor, pero la verdad es que estaba colgando de un hilo muy delgado. Así que, una vez más, gracias a todos. Edición. Olvidé contarles sobre Bob. Hoy llamé al empleador de Bob y rogué por su caso para que pudiera continuar como policía. Bob me visitó el jueves. Había preparado todo el papeleo para que yo presentara una queja en su contra. No hizo excusas, admitió que su comportamiento estuvo completamente fuera de lugar. Se disculpó por perder el control y dijo que fue enteramente su culpa. De hecho, me presionó bastante para que presentara una denuncia en su contra. Pero he estado pensando en él. Lo he visto interponerse en el camino de un puñetazo para proteger a una anciana que estaba siendo atacada. Conozco a muchos de sus colegas, y siempre hablan de cómo Bob siempre va más allá para ayudar a alguien. Descubrí por qué su esposa lo dejó también. Bob no gana mucho, pero dona el 10% de su salario y es voluntario 3 días a la semana para ayudar a las personas sin hogar. Aparentemente, su ex encontró esto insoportable. Bob se negó a dejar de ayudar, por lo que ella lo dejó. Bob es un buen hombre, perdió el control una vez. Yo me perdí durante más de 6 meses. Estoy feliz de recibir una paliza para asegurarme de que un hombre como él pueda continuar haciendo el bien. Hoy me llevó a ver a las personas sin hogar a las que ayuda, después de que insistiera. Y necesita seguir haciendo lo que está haciendo. Actualización final. Primero, gracias. Todavía recibo mucho apoyo a través de mensajes privados aquí. Ustedes son increíbles. He recibido mucha terapia y estoy bastante estable. Mi hija está bien. Sin embargo, soy una persona diferente ahora. Me cuesta confiar en la gente, aparte de mi hija. Prefiero la soledad y tengo un perfil público muy bajo en general. No sé si diría que algo está roto dentro de mí. Supongo que se podría decir que estoy roto en comparación con quien solía ser, pero no soy infeliz. Estoy perfectamente bien como un solitario parcial. Supongo que simplemente soy diferente ahora. La casa se ha vendido y compré una casa pequeña donde vivimos mi hija y yo. No es una casa pequeña como las que ves en la televisión, tiene 2 dormitorios separados y una sala de estar combinada con cocina. Está en un lugar aislado en una ladera boscosa y tiene un porche exterior tan grande como la casa, con una vista maravillosa. Amo absolutamente la tranquilidad y la proximidad a la naturaleza en nuestro nuevo hogar. Estoy divorciado, o casi divorciado. Solo estoy esperando los trámites ahora. El tiempo estimado es de 3 meses. Mi exesposa ha estado suplicándome mucho por una segunda oportunidad, casi a diario, pero no ha exigido nada de mí. No intenta justificarse, reconoce su aventura. Usamos mediación, y ella me ha dado prácticamente todo, todos nuestros activos, más la custodia completa. Lo único que ha pedido es que se le permita visitarnos con frecuencia para intentar reparar su relación con nuestra hija. También ha ofrecido cocinar y limpiar, pero no quiero sentir que le debo nada. Mantendré la casa en orden.
Es pequeña de todos modos, y necesito algunas tareas para mi hija, no quiero que crezca siendo una niña mimada. La relación entre mi hija y mi exesposa es muy, muy tensa. Tendremos que ver cómo evoluciona. Para aquellos que quieren decirme que esto es un truco para intentar volver conmigo, no se preocupen, no es para nada astuta al respecto. Me ha dicho directamente que espera que podamos encontrar un camino de regreso juntos y que hará esfuerzos hacia eso. Si pongo límites, ha prometido respetarlos, así que estoy bien con eso. Desde mi perspectiva, le he dicho que quiero cerrar este capítulo, pero no hay manera de reparar nuestra relación. Seremos copadres, y eso es todo. He insistido en la custodia compartida, ya que es engorroso revertir la custodia completa después de que el divorcio sea definitivo. Ahora que puedo pensar con claridad, quiero que nuestra hija tenga una relación con su madre. La he perdonado y he seguido adelante. Viviré mi vida como mejor me parezca de aquí en adelante. En cuanto a los activos, le daré la mitad en el último minuto o justo después del divorcio. Acumulamos estos recursos durante nuestro matrimonio, por lo que es justo que obtenga la mitad. Pero realmente quiero ver si sigue adelante con esto, dándome todo. Está muy arrepentida, y eso me ayuda a sanar. Mi exesposa aún está luchando. Algunos dirían que es un desastre total. Ella está yendo a terapia, todos lo estamos, incluyendo terapia familiar para el beneficio de mi hija. Estoy decidido a intentar compensar lo más posible con mi hija por mi error. Mi hija es muy perspicaz. Creo que me ha perdonado, pero me observa muy cuidadosamente cómo actúo hacia su madre. Estoy decidido a ser un buen modelo a seguir, así que actuaré de manera ejemplar. Cuando publiqué por primera vez, estaba en un lugar muy oscuro. Afortunadamente, fui lo suficientemente estúpido como para publicar en Reddit. Ni siquiera sé por qué lo hice, pero recibí la retroalimentación necesaria que me sacó de ese estado. Ha sido increíblemente difícil lidiar con las secuelas, pero finalmente estoy empezando a estabilizarme. Incluso si nuestra familia y matrimonio están destruidos, estaremos bien al final. Así que, una vez más, gracias a todos. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.